Señor les bendiga. Les recordamos que nos hagan el favor de poner sus teléfonos en silencio o apagarlos, como gusten. Vamos a poner en las manos de nuestro Señor el mensaje del día de hoy. Amadísimo Padre, te damos gracias porque nos concedes reunirnos para alabarte, bendecirte, glorificarte y también para aprender de tu palabra. Quiero por favor suplicar, Santo Señor, que tu palabra sea expuesta de una manera clara, correcta. Te suplico por favor, Santo Dios, que tu Santísimo Espíritu me guíe para que esto sea posible, que abras las mentes y los corazones de cada persona que se encuentra aquí conmigo, para que juntos aprendamos de ti, de tu palabra. Gracias te doy, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos ustedes bienvenidos. Le damos gracias al Señor porque nos acompañan. También porque podemos continuar aprendiendo de la palabra de nuestro Señor. Como ustedes saben, comenzamos hace unas pocas semanas a hablar acerca del proceso de salvación y estamos hablando de la parte inicial de esto, que es el llamamiento externo. Nosotros tenemos que entender primeramente que somos pecadores. Para el llamado externo, lo primero que se debe reconocer es que soy pecador, que cada persona es pecadora. Lo siguiente es abandonar cualquier esperanza de pretender alcanzar el perdón mediante buenas obras, porque no podemos alcanzar el perdón de Dios mediante buenas obras. Lo tercero es renunciar a una vida que es gobernada por el pecado, que es gobernada por el yo, que es como nosotros hemos aprendido a vivir a lo largo de nuestras vidas y que no es la manera correcta, para darle la oportunidad a Dios de que nos gobierne. En realidad, Él debe ser nuestro gobernador y nosotros no se lo permitimos. Y en cuarto lugar, debemos depositar toda nuestra confianza en que por medio de la justicia de Cristo podemos ser aceptados por Dios Padre y también ser reconciliados con Él. Una persona entonces debe creer no solamente en Dios, sino también arrepentirse, confesar públicamente a Dios como su Señor, a Cristo como su Salvador, y solamente por la fe y el arrepentimiento un pecador puede obtener todos los beneficios que Cristo ha comprado en una cruz para nosotros. Otro elemento también necesario respecto del llamamiento externo es conocer que tenemos una promesa hermosa de Dios. Bueno, tenemos varias, pero entre ellas tenemos la promesa hermosa de que todos nuestros pecados son perdonados y también que podemos obtener la vida eterna. Hemos entendido, hemos aprendido en estas clases pasadas, en estas reuniones anteriores, que el llamado externo es para todas las personas. Dios llama a todos al arrepentimiento. El llamado entonces externo es un llamado universal, es un llamado general. Y también el llamado externo es un ofrecimiento de parte de Dios de todo corazón, de manera honesta, sincera. Hasta ahí nos quedamos. Y el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 8 que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Una persona, mientras viva una mente pecaminosa, no puede agradar a Dios, no se puede someter a Dios. Una persona que vive en pecado no se puede someter a Dios, aunque tal vez en algún momento quiera, no lo puede hacer. Y por lo tanto tampoco agrada a Dios, no es agradable a Dios. La persona que vive así no es agradable a Dios. En el momento que cualquiera de nosotros queremos agradar a Dios con esfuerzos humanos, no lo podemos hacer, nunca lo vamos a poder lograr. Porque nuestra mente, nuestro corazón de manera natural es tendiente al pecado. Tendemos al pecado desde que somos niños, desde que somos bebés.
La Escritura también nos dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Esto es algo, me consta. Las personas que no han aceptado a Dios como su Señor, las cosas que nosotros hacemos le parecen loco. ¿Cómo es posible que tú hagas esto o aquello, o que no me permitas hacer esto o aquello, ¿no? ¿Qué te pasa? O tal vez, ¿por qué no les permites a tus hijos hacer esto o aquello? No aceptan todas las cosas que proceden de Dios. ¿Por qué? Porque les parecen locura, son locura, y no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque se requiere discernimiento espiritual. ¿Qué es el discernimiento? En algún momento de ustedes, tal vez las amas de casa han preparado un pastel o han pretendido preparar un pastel. Ustedes saben que una de las cosas que tienen que hacer es cernir la harina, ¿no? Para que se haga más fina, y entonces pasa lo más fino. Si no han tenido esa experiencia, tal vez han visto cuando van a preparar mezcla de cemento, y para pegar cosas muy finas, a veces la arena la pasan por un filtro, un cernidor de harina, y entonces la arena finita pasa y las piedritas se quedan a un lado. O cuando nos preparamos un café, ¿verdad? ¿Qué tal? Ahí tenemos un filtro de café y pasa el café y lo demás queda en el filtro. Ese es el sentido de discernir. La persona que tiene el Espíritu de Dios tiene un filtro, y entonces no todas las cosas pasan a su vida, no todas las cosas pasan a su mente, a su corazón. La persona que no tiene el Espíritu de Dios acepta todo. Les he comentado en más de una ocasión que a veces se nos dice a los cristianos que somos cerrados, y es cierto. Y un cristiano que no es cerrado, pues está en problemas. ¿Por qué? Porque va a permitir a su vida pasar cualquier cosa. Entonces, si de pronto alguna persona le dice, oye, tú eres cristiano, los cristianos son cerrados. Gracias, qué bueno que te das cuenta que soy cerrado, ¿verdad? El cristiano que no es cerrado tal vez ni siquiera es un buen cristiano. Porque permite no solamente que entre cualquier cosa, sino que salga cualquier cosa. Entonces nosotros no nos debemos permitir que entre todo ni que todo salga. Hay cosas en nuestra propia mente, en nuestro corazón, que no tienen que salir. Pero también hay cosas que no nos debemos permitir entrar. Por lo tanto, aunque una persona haya recibido el llamado a conocer a Dios, con solamente escuchar de Dios, no tiene una persona del Espíritu. Para eso se requiere algo que veremos más adelante. El llamado externo es para todos, pero no todos lo aceptan. Entonces, si una persona no tiene la gracia regeneradora de la cual vamos a hablar más adelante, no se va a arrepentir. Entonces, en el caso de las personas que no son elegidos por Dios, que no aceptan el llamado de Dios, pues no van a poder aceptar las cosas de Dios, no las van a poder entender, les van a parecer loca y te van a estar criticando una y otra vez. Si tú tienes el Espíritu de Dios, por supuesto. Si no lo tienes, entonces vas a ser igual que ellos y te van a aceptar. Entonces, un cristiano que es aceptado de todos, posiblemente tendría que meditar su cristianismo. Porque si verdaderamente vives una vida cristiana como manda Dios, deberías ser rechazado porque no les va a gustar tu manera de pensar, de vivir, de hacer las cosas. Entonces, Dios nos da la gracia necesaria para vencer todas nuestras depravaciones, pero también es importante entender que el Señor nos dice que Él puede salvar a quien Él decida salvar. Él le puede dar la gracia a quien Él se la quiera dar. El Señor Jesucristo pone un ejemplo de una persona que contrata a personas para hacer un cierto trabajo
y les paga cierto dinero y entonces le critican porque da una paga a las personas. Y dentro de esta explicación que da el Señor Jesús, hace unas preguntas. Y dice en Mateo 20:15 el Señor Jesús, ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? Cuando una persona tiene dinero, de pronto dicen, oye, pero ¿por qué le das a este 100 pesos o 200 pesos o 500 pesos? Si tú tienes hijos y de pronto a uno de tus hijos, independientemente de que cómo se porta, le das 100 o 200 o 500 o 1000 o yo no sé cuánto le puedas dar, no falta el otro que dice, oye, ¿y por qué a mi hermano le das esto? Pues la respuesta es, pues porque es mi dinero, nada más. Y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. Si le quiero regalar una N cantidad de dinero a una persona, sea mi familia o no, o sea mi hijo o no, ¿quién me puede decir por qué haces esto? Es mi dinero. Esa es una lógica. Y el Señor, nuestro Dios, usa esa misma lógica. Lo que Él tiene, se lo puede dar a quien Él quiere. Y no se le puede ni se le debe criticar. Oye, ¿por qué esta persona es salva y aquella no? Tú con tu dinero haces lo que quieras. El Señor nuestro Dios con su reino hace lo que Él quiere. Por supuesto, lo que Él quiere es lo bueno, es lo correcto, pero en esta misma lógica puedes hacer tu dinero con lo que quiera, con tus bienes, con tus posesiones, Dios también. Dios también. Y continúa con otra pregunta, ¿o te da envidia de que yo sea generoso? A veces las personas se quedan, oye, porque el hijo, no faltan de los hijos, oye, ¿por qué a mi hermano le diste 1000 y a mí nada más 10? Bueno, pues porque soy generoso. Nada más. Una, porque soy generoso y dos, porque puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero. Así el Señor con el reino. Y continúa el Señor a través del profeta Isaías, porque a veces las personas piensan o dicen que qué mala onda, que cómo es posible que el Señor no acepte a todos en el reino, a todos, parejo en general, al 100% de los creados. El Señor puede dar la gracia a quien Él quiere, el Señor puede dar el reino a quien Él quiere, pero por otro lado, a través del profeta Isaías, dice en el capítulo 29, qué manera de falsear las cosas. Nosotros, como seres humanos, en nuestra mentalidad pecaminosa, en algún momento tal vez hemos juzgado a Dios. He escuchado de personas que juzgan a Dios. Mira qué pecado tan grande. Conozco a personas que critican a Dios, que juzgan a Dios. Yo creo que, y he aprendido que en esta vida para tú juzgar a alguien, mínimamente tienes que ser muchísimo mejor que ese alguien. Entonces aquella persona que critica a Dios, ¿acaso será más que Dios? Y eso es una verdadera blasfemia. Todos aquellos que critican a Dios no son más que personas blasfemas, que se sienten más que Dios. Terrible, terrible. Y entonces en este pasaje dice el Señor, qué manera de falsear las cosas. ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿El alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo moldeó, Él no me hizo? Muchas personas al día de hoy dicen, no, Dios no existe, Dios no me hizo. Uf, qué terrible. Es exactamente lo mismo que cuando una vasija, ¿no? Si esta fue una vasija de barro, no podría decir la vasija, este alfarero no me hizo. Bueno, pues entonces, ¿quién te hizo? Difícilmente tú llegas a un mercado a donde hay un plato de barro, un jarro, y dice, yo me hice solo. El jarro no se hace solo, ni el plato, ni nada. No solo de barro, aún de oro. Difícilmente esos aretes ahí que traen pueden decir, nos hicimos solos. No se hicieron solos. No se hicieron solos los aretes ni los lentes, ¿no? Nos hicimos solos, no se hicieron solos. Alguien los hizo. Alguien es su creador. De la misma manera, toda persona que no acepta que Dios es el creador de todo, está en problemas y está falseando la verdad.
Otra pregunta que hace Dios a través del profeta Isaías: ¿puede la vasija decir al alfarero, él no entiende nada? Pero las personas son así con Dios. Le dicen a Dios que Él no los hizo, le dicen a Dios que no entiende nada, que no sabe nada, que ellos pueden llevar mejor su vida que como Dios manda. Terrible. Y a través del apóstol Pablo dice la escritura en Romanos 9, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? Porque no falta el que dice, bueno, pero ¿por qué dice Dios que soy culpable? Si Él me hizo así, si Dios me hizo así, ¿por qué ahora me echa la culpa? ¿O por qué me quiere mandar al infierno? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo moldeó, ¿por qué me hiciste así? Es exactamente el mismo razonamiento que Dios lleva al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, lo que ahora lleva a la meditación a través del apóstol Pablo. ¿Por qué me hiciste así? ¿Acaso no tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Tenemos que entender que Dios no está obligado a darle de su gracia a nadie. Él no tiene la obligación. No está obligado. No está obligado de dar la gracia a alguna persona en particular o a todas. Él la puede dar a quien Él considera. Ahora, nosotros tenemos que entender que el llamado externo, que es la proclamación del Evangelio, tiene deficiencias. ¿Por qué la proclamación del Evangelio es deficiente? Tal vez te suena eso raro, ¿verdad? Por la depravación del hombre. La depravación del hombre hace que la proclamación del Evangelio no cumpla con su propósito. No es por el mensaje ni por el mensajero, sino por el receptor. La persona que recibe el mensaje muchas veces ni siquiera lo escucha. Entonces, tenemos que el llamado o la proclamación del Evangelio no es eficaz para la salvación, no es suficiente para la salvación. Necesitamos algo más que eso. Dice la Escritura en 1 Corintios 1, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, se requiere ahora aceptar ese llamado e ir al paso siguiente, a buscar esa comunión con Dios. El Señor Jesucristo dice en Juan 6, dejen de murmurar, replicó Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Las personas que vienen a Dios las personas que vienen a los pies de Cristo son personas que son llamados por el Padre. En realidad nadie es que viene a Cristo por su propia voluntad o porque de pronto el día de hoy se despertó y dice, ay, voy a buscar a Dios, voy a buscar a Jesucristo. No, nadie busca a Dios, nosotros no lo buscamos. Él nos busca, Él nos llama. Dios nos llama, Dios Padre nos llama para ir hacia Jesucristo. En mismo capítulo 6, versículo 45 dice, en los profetas está escrito a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Entonces, nosotros vemos que hay un llamado de parte de Dios y hay personas que aceptan ese llamado y hay personas que no. El Señor Jesucristo habla de eso en una parábola de un banquete de bodas. Dice el Señor Jesús en Mateo 22, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete.
Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida y ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Qué terrible. Al día de hoy, muchas personas, cuando son jóvenes y tienen ese deseo de hacer de entablar una relación de una boda con una persona, hacen un gran esfuerzo, ¿verdad?, para ahorrar un dinero, para tener recursos y después invitar a una cierta cantidad de personas. Y normalmente se preocupan que si qué van a dar de comer, ¿verdad? Que si pollo a la crema, o que tacos con crema, y que échale crema a los tacos para que la boda esté padre, ¿verdad? No, mejor no vamos a invitar esas cosas, no vamos a invitar nada de eso, porque luego la gente ni se lo coma porque no le gusta, ¿verdad? Porque son así como de mi rancho y entonces pues no les gustan esas cosas. Pues mejor vamos a hacerles unos tacos al pastor y para que la gente coma todo va, ¿verdad? Porque pues luego las cosas tan exquisitas, como no están acostumbrados y no les gustan, pues ahí las dejan, ¿verdad? Mejor no vamos a hacer eso. Mejor qué tal si matamos unos 20 marranos y hacemos unas carnitas y, oye, pero con el refresco que a todo mundo le gusta, ¿verdad? Esas aguas negras que a todos les gustan. Y entonces ahí la gran pachanga y se esmeran y oye, que esto y lo otro. Pero tú vas ahí, ya seas tú o los padres, y van ahí muy animosos y dicen, oye, te invito a la boda de mi hijo. Y entonces dicen, no, gracias. Después de todo ese billetón que tú has invertido y que cuando tú llegas a invitarlos te digan, no, gracias. ¿Cómo te sientes? A lo mejor ahorras tus quincenas, muchas. A los que les dan domingo, a los chavalines, ¿no? Su domingo, ahorran su domingo. Y imagínate aquí, ti, jovencillo, que ahorras un año de tus domingos. Y vas ahí con aquella muchacha muy guapa y le dices, oye, mira, te regalo esto, ¿no? El iPhone 25. Y te dice la chamaca, no, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Gozoso? ¿Alegre? Y dices, no pasa nada. No, ¿verdad? Cuando te rechazan una invitación, cuando te rechazan un regalo, de ninguna manera te sientes bien. Ahora, ¿qué tal que ese regalo lo mandas por medio de un mensajero? Le dices, oye, fulanito de tal, ayúdame a llevar estas rosas, estas flores, este anillazo a tal persona. Y entonces cuando llega la persona, le dan unas cachetadas, le dan unas bofetadas, le dan unos patines y le dicen, váyase de aquí. Y entonces aquel llega de recio y dice, no, pues ¿qué crees? Que ni siquiera me aceptaron el regalo. Pisotearon las flores, me dieron unos patines y aquí vengo todo morongo de vuelta. ¿Cómo te sientes? ¿Contento? ¿Feliz? Es lo que dice esta porción de la Escritura. Es lo que hace el Señor. Envía a las personas ¿para qué? Para compartir con ellos el banquete. Y no solamente no aceptan la invitación, sino que todavía maltratan a aquellos que llevan la invitación. Eso es lo que las personas hacen cuando uno les comparte el Evangelio. Muchas veces nos maltratan. Y tal vez a nosotros no tanto, pero históricamente a muchos evangelistas los mataron. Los maltrataron. ¿Cuál será la respuesta de Dios? El rey se enfureció. Mandó a su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar la ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. El gasto ya está hecho. Ni modo que la comida se echa a perder, ¿verdad? Ya mataste a los 30 marranos para cuando se case aquí muchachito, muchachita, ¿verdad?
Ya hiciste la barbacoa. Pancita, ¿verdad? Qué rica. Pancita verde. Ya están las salsas listas. La cebollita picada con el cilantro. Guacamole. Unos tlacoyitos, ¿verdad? Oh, unos cortecitos de carne para que los que les gusta lo más fino. Ya está todo ahí. Invitan a la gente y salen a todos. Te invitan a unas bodas. Y luego, cuando el rey entra, ándale. Vamos, muchas gracias. Está preparada para la, mira. Ni modo de decir, ay, no, gracias, no lo quiero. No, ¿verdad? Gracias. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Te invitan a una boda, pues no puedes llegar en short y en chanclas. No es correcto, tienes que honrar a los que te invitan. Luego es la batalla, ¿verdad? Con los chavos. Oye, pero pues es que es la moda. Aquí me llevo los más rotos, porque entre más rototes, más de onda. No. Honra a la persona que te invita, honra la fiesta para la cual te invitan. Notó que allí había un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? O sea, ¿cómo fue que entraste? Te colaste. Le dijo, el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces, muchos están invitados a participar del banquete de las bendiciones de la vida eterna. Pero el Padre ha escogido a unos cuantos, no a todos. Pocos son llamados con eficacia, pocos son llamados para la verdadera salvación. Entonces, como nosotros vemos en esta parábola, muchos rechazan la invitación de ir a la vida eterna, muchos rechazan la invitación de compartir el reino con Dios. Y entonces, en cualquier caso, nosotros vemos que en este ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, que así es la proclamación del Evangelio. Las personas dicen, no, no, gracias, no quiero. Luego, cuando esté anciano y cuando esté viejo y cuando ya no tenga nada que hacer, háblenme de Dios y háblenme de la iglesia. Es lo que las personas comunes dicen. Entonces es importante que entendamos que la proclamación del Evangelio no es suficiente para la salvación. No es suficiente. Se requiere algo más. La persona debe quitarse al viejo hombre, debe arrepentirse como lo vimos anteriormente. Debe ponerse la nueva ropa, debe identificarse con Cristo. Mientras que no pasa eso, el Evangelio sigue sin ser suficiente. Pero de nuevo, no es que sea insuficiente por causa de Dios, sino por causa de ¿quién? De nosotros, así como en esta boda que presentaba el Señor Jesús. La boda estaba preciosa, chula, todo arreglado, pero las personas no aceptan la invitación. Bueno, ¿qué va a hacer el Señor? No los va a traer de los pelos. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Él trae el mensaje de salvación, Él habló a muchos, habló a multitudes, muchos se reunieron para escucharlo, pero no todos le creyeron. Muchos iban pues por la comida, ¿verdad? Peces gratis, comida gratis, pan gratis, pues vámonos, ¿no? Eso sigue pasando el día de hoy. Ustedes saben que yo soy apartidista, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen las elecciones y ahí van los regalos, ¿no? Los tinacos gratis, las pantallas gratis, las tortas gratis y vámonos al meeting, ¿no? Porque ahí hay tortas gratis, vámonos. Pero cuando se acaban las tortas, no, pues yo no creo en él, yo nomás venía por la torta, ¿no?
Hay personas que escuchan el mensaje pero no creen. Pero todos los que creen tienen algo diferente. Pero nuevamente, los que no creen son condenados. Juan capítulo 6 nos dice el Señor Jesucristo: el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. De nuevo, el Señor Jesucristo predicando, pero personas no le creen. La proclamación del Evangelio está, y no por ningún evangelista chafa, tal vez como yo o como algunos de ustedes, sino por el mismo Señor Jesucristo. Tenemos a Jesucristo proclamando las verdades del Evangelio y las personas no le escuchan, no le creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Entonces aquí nosotros encontramos algo bien interesante. El Señor Jesús no agarró y dijo: no, este no me cree, pero esta sí. Entonces a ella sí le digo: a este no, hazte para allá, porque como tú no me vas a creer, ¿para qué pierdo mi tiempo contigo? No, el Señor Jesucristo proclama el Evangelio a todos, aunque Él sabe que muchos no van a creer en Él. Y nosotros tenemos el llamado nuevamente aquí a proclamar el Evangelio. Pero nosotros no somos Dios, no somos Jesús, entonces no sabemos quién va a creer. Como no sabes quién va a creer, pues tú le proclamas el Evangelio a todos, siguiendo el ejemplo de quién, pues de Cristo. Cristo proclama el Evangelio a todos, a los que van a creer y a los que no. Él no hace acepción de personas. Él les da la chance a todos, a todos. Nosotros también le tenemos que dar esa oportunidad a todos. Y no solamente, el Señor Jesús no solamente fue tierno, amoroso, misericordioso con los que no creían, sino aún con el mismo Judas. Terrible. Compartir la mesa con aquel que lo iba a traicionar. Compartir las palabras de la vida eterna con aquel que lo iba a traicionar. El Señor Jesús es una chulada, es la gran cosa, es Dios. Si tú supieras que una persona acompañada del trabajo te va a bajar la novia, ¿verdad? Pues ni estás con él ni le hablas, no dices: ándale. O te va a bajar la chamba o yo qué sé. No lo haces. Si tú supieras que alguien te va a traicionar, ¿verdad? O una novia te va a traicionar cuando eres soltero, pues ni le hablas, ¿no? Pero el Señor les da la oportunidad a todos, a todos. De nuevo, el Evangelio es para todos, para que todos lo escuchen. Habrá quien lo acepte y habrá quien no. El no aceptar el Evangelio no es problema de Dios, es problema del hombre. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Entonces es un regalo de Dios la salvación. Es un regalo de Dios el venir a Cristo. Y en Juan 12 dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? El Señor Jesús hizo no un milagro, ni dos, ni tres, ni 100, hizo miles de milagros con miles de personas, y a pesar de ello no creyeron en Él. No creen en el mensaje. El día de hoy sucede exactamente lo mismo. Personas ven milagros porque vemos milagros todos los días. Es un milagro con patas, ¿verdad? Y muchos de ustedes también, porque yo sé que Dios ha hecho muchos milagros en esta iglesia y nos ha salvado de muchas cosas y nos ha sanado de muchas cosas y ha hecho cosas maravillosas en nosotros, además de todas las que están registradas en la Biblia. Pero muchos de ellos, a pesar de ver el milagro diario, por ejemplo, de levantarse, de respirar, no creen en Dios. Por eso dice el Señor: tercos,
en Hechos 7, duros de corazón y torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Así son muchas personas el día de hoy, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Oponiéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere dar vida, Dios nos quiere dar vida, pero las personas se oponen a Dios, se oponen al mensaje santo del Evangelio. Dice la Escritura que en alguna ocasión viene Pablo a predicar el Evangelio y entonces cuando oyeron de la resurrección, Hechos 17, unos se burlaban, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Entonces, así pasa. Unos se burlan, rechazan, otros quieren escuchar. Entonces, de nuevo, el llamado externo es insuficiente para la salvación. Se requiere algo más. Como vamos a comenzar a ver el día de hoy, se requiere algo más. Se requiere un llamado interno. Un llamado interno. Entonces, dadas las deficiencias del llamamiento externo, los pecadores necesitamos un llamamiento eficaz, un llamamiento poderoso para que pueda vencer la depravación del hombre, para que pueda llevar a las personas a la fe salvadora, al arrepentimiento, porque en nuestro estado natural nosotros somos caracterizados por estar espiritualmente muertos. La Escritura nos dice también en Efesios: en otro tiempo ustedes estaban muertos. Por naturaleza el hombre es espiritualmente un cadáver. Me recuerdo que en alguna ocasión un hermano decía que un hermano que daba clases en un seminario de teología, en alguna ocasión se lleva a sus alumnos a un cementerio. Y entonces les dice: vengan, vamos al cementerio. Y entonces agarra y les dice: a ver, ahora aquí pónganse a predicar el Evangelio. No había visitantes, solamente estaban las puras tumbas. Y entonces ellos pues como que se sacaron de onda. Te suena raro el ejemplo, ¿verdad? Y les dice su profesor: váyanse acostumbrando porque a partir de hoy le van a empezar a hablar a puros muertos. Eso es la predicación del Evangelio, hablarle a los muertos para que vengan a la vida. Entonces al día de hoy le hablamos a muertos. El hombre, si tú vas con ese muerto, imagínate, estás ahí enfrente de una tumba y le dices a ese muerto que haga algo, que diga algo, que responda al llamado, no responde, no hace nada. ¿Por qué? Pues porque está muerto. Está muerto. Es totalmente insensible a verdades espirituales. Es totalmente insensible a la proclamación del Evangelio. Por esa razón, el hombre natural rechaza una y otra vez el mensaje del Evangelio porque le parece una locura. Este cuate está hablando puras locuras. Irse ahí a sentar los domingos. Caramba. Estando tan a todo dar los parques de diversiones, la plaza comercial, hoy hay descuentos. Ya viene el Buen Fin. Ya se pasó, ¿verdad? Pero locura. Y entonces se requiere un llamamiento interno. La Escritura nos dice que el que no tiene el Espíritu no acepta las cosas de Dios porque son locura, porque el pecado está tan metido en el corazón del hombre que lo corrompe. El hombre naturalmente está ciego espiritualmente. Nos dice también Pablo en la segunda carta a los Corintios: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, pero el Dios de este mundo ciega a los incrédulos, no los deja ver.
los tiene con una venda en los ojos. No quieren ver el Evangelio. Por eso Pablo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 1, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Muchas personas escuchan del Evangelio, escuchan hablar de Dios, pero no lo reconocen como Dios, no lo aceptan como Dios, no le dan gracias, sino que ¿qué? Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón, aunque afirmaron ser sabios, se volvieron necios. Así son las personas de este mundo, se sienten muy sabios. Creen que lo pueden todo, que lo saben todo, que no necesitan a Dios. Porque muchos incluso verdaderamente sí conocen a Dios, pero que no lo reconocen como Dios. Saben que hay un Dios, pero no le reconocen como Dios, como Señor, como Creador, como el que debe gobernar sus vidas. Y dice Pablo en la carta a los Efesios, así que les insisto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Cuando las personas vienen ahora sí al conocimiento del Señor, se convierten en parte en miembros de una iglesia. Recordemos que estas cartas son escritas a iglesias, a miembros de la iglesia. Vienen los miembros de la iglesia, ¿pero qué? A veces siguen viviendo con pensamientos frívolos. Siguen llevando una vida que es incorrecta. Por eso es que Pablo les dice, ya no vivan así. Ya no vivan así. Los paganos, los que no reconocen a Dios, por un lado son ignorantes y son dominados por esa ignorancia, pero también tienen un corazón duro. Entonces, la persona a la cual se le presenta el Evangelio es ciega, pero también sorda, espiritualmente sorda. Dice Dios a través de Jeremías en el capítulo 6, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Eso es interesante, ¿verdad? Cuando a una persona le hablas de Dios y le dices que las cosas que hace son incorrectas, se siente ofendido, se ofende. Eso es algo bien común. Dicen, ay, no, me está ofendiendo, me está menospreciando. No, espérate. Tú estás ofendiendo a Dios y tú estás menospreciando a Dios. No es que yo te ofenda, es que tú estás ofendiendo a alguien que es muy superior a ti y a mí y a todos. Es muy superior a ti, a mí, a tus padres, a tus abuelos, a tus profesores de la escuela, es superior a todo y a todos, y tú estás ofendiendo a Dios. Y entonces de nuevo la persona no puede percibir la sabiduría, la gracia, la verdad que anuncia el Evangelio, que son anunciadas al Evangelio. ¿Por qué? Porque está espiritualmente ciego y sordo. Por eso dice el Señor Jesucristo en Mateo 13, en ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos. No sé si de niños hicieron ese experimento de meter su cabeza en un bote. Sí, hay alguien, sí. Cuando tú metes tu cabeza en un bote, no escuchas los de afuera, nada más te escuchas a ti mismo. Eso es lo que pasa con las personas. Ese bote no les deja escuchar lo de afuera, solamente se oyen a ellos mismos. Pero resulta que en nosotros mismos lo que hay es deseos de pecar, es egoísmo. Es egoísmo, pensamos solamente en nosotros, en nadie más. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos, se les han cerrado los ojos, de lo contrario verían con los ojos,
oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Entonces, las personas son insensibles a Dios, insensibles al llamado de Dios. ¡Qué cosa tan terrible! El Señor Jesús les dice a las personas que lo están escuchando en Juan 8, empezando el versículo 43, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Si tú vas y le dices a una persona, oye, ¿sabes qué? Mira, deja de tomar, deja de emborracharte, deja de embriagarte, eso no te hace bien. Te gastas tus pesos, te gastas tu dinero, no cumples con tu familia, tus hijos andan sin calzones por andar tú de borracho. No hagas eso, no está bien. ¿Qué va a pasar no te van a aceptar, aunque les estás diciendo la verdad? Pero si viene una persona y le dices, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Vente, vamos a echar unos tragos. Así como no, tú sí eres mi amigo. O vámonos a ver unas nenas, ¿no? Unas morras, ahí dicen, unas morras chidas, ¿no? Vámonos a ver a las morras chidas. Si tú, hombre, tú sí eres mi amigo porque nos vamos con las morras, ¿no? Pero tú dices, oye, no, tranquilo, llévatela leve con las morras, mira, todavía no es el tiempo, no tienes la edad, no tienes el billete, no tienes el varo, mira, llévatela tranquilo. Ay, qué pesado, qué pesado. Siempre pensando en el pasado. A ti que les dices la verdad, igual que el Señor Jesús dice, a mí que les digo la verdad, no me creen, no aceptan. Pero cuando viene el padre de mentira, el padre del engaño, el que los lleva a la muerte, a la destrucción, a ese sí le creen. Todo lo que les dice le creen. Terrible. Por eso dice el Señor a través del profeta Jeremías, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede entenderlo, comprenderlo? ¿Quién? Entonces, como nosotros podemos ver, el hombre natural está desprovisto de vida espiritual. Porque tiene un corazón que es engañoso, pero no solamente engañoso, sino también tiene un corazón duro, un corazón de piedra. Como lo dice a través del profeta Ezequiel, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Y más adelante en el capítulo 36, 26 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Oye, no, esa persona no tiene un corazón de piedra, porque si vieras qué cosas tan bonitas me dice y qué caricias me hace y que mira que qué barbaridad esto. No, este corazón es muy tierno. A ver, muchacho, muchacha, no estamos hablando de eso, estamos hablando de realidades espirituales. No que si el muchacho o la muchacha es muy apapachador, no que si regala chocolates el 14 de febrero, estamos hablando de que tiene un corazón duro espiritualmente hablando, un corazón insensible y duro para Dios, para la palabra de Dios, para las cosas de Dios. Entonces el corazón de piedra no responde a la gloria de Dios, a las verdades de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Ándale. A pesar de todo lo que es el hombre, viene el Señor y por gracia nos salva. Nos salva. Entonces, de esta manera Dios hace un llamado eficaz, invita poderosamente al pecador a salir
de su muerte espiritual, de su ceguera espiritual, y entonces le da vida espiritual, le da un nuevo corazón, le da unos nuevos ojos, le da unos nuevos oídos, y entonces lo capacita, le da el regalo de creer en Cristo para poder ser salvo. Por eso dice el Señor, y este es nuestro pasaje principal en el cual estamos desarrollando todas estas enseñanzas. A los que predestinó también llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Y vamos a ir hablando de todas estas cosas, pero estamos hablando primeramente del llamado. Hablamos anteriormente del llamado ¿qué? Externo, y hoy empezamos a ver el llamado interno. La regeneración, que es de lo que habla Ezequiel. Les daré un espíritu renovado, un espíritu nuevo, una regeneración. ¿Sí? Ahí empezamos esta siguiente parte respecto de la salvación, que continuaremos en semanas posteriores, en varias. Pero por el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa en nuestras lecciones para darle gracias al Señor por lo que aprendimos hoy, que el hombre por sí solo, de nuevo, no tiene vida, que el hombre está muerto, que estamos muertos, que nuestros deseos son pecaminosos, que no escuchamos el Evangelio, que Dios ha proclamado el Evangelio a todos, pero no todos le quieren escuchar, que Dios quiere compartir el reino de los cielos con todos, pero no todos lo quieren recibir, no todos lo quieren aceptar. Por lo tanto, la proclamación del Evangelio no es suficiente para que una persona sea salva. Se requiere ¿qué? Una respuesta. Mientras que no haya una respuesta, la persona sigue muerta. Aunque tú le proclames el Evangelio 10, 20, 50, 100 veces, mientras que no haya una respuesta de esa persona, mientras que la persona no acepte que es pecadora, mientras que la persona no acepte que hay un Dios que es creador de todo, Señor de todo, no habrá oportunidad de compartir el reino, la gloria, la vida eterna, la salvación. No se trata de ser bueno o malo de acuerdo a los ojos de los hombres, como nosotros lo vimos aquí en esta parábola que el Señor Jesucristo da, que dice: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. El Señor invita a unos, lo rechazan, pero no se detiene, sigue invitando a más. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos. Entiende, no se trata de ser bueno o malo. Se trata de ¿qué? De aceptar el llamado, pero no solamente aceptar el llamado, sino lo que vamos a comenzar a ver a partir de hoy y en los siguientes es: hay que vestirse de bodas. La salvación, más adelante lo vamos a ver, tiene que ver con eso. No solamente con que, sí, ya lo acepté, ¿y el vestido? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice. Amadísimo Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de aprender respecto de la salvación, respecto del llamado que tú haces para todas las personas para que sean salvas. Te damos gracias, Santo Dios, porque podemos ver la importancia, la necesidad que tenemos de proclamar el Evangelio, porque no sabemos quién es salvo, quién será salvo, quién lo aceptará. Nuestra tarea es seguir adelante, pero también, Padre, reconocer que muchos de nosotros no nos hemos arrepentido de nuestra vieja manera de vivir. Señor, todavía vivimos de una manera incorrecta, no santa. Señor, te suplicamos, por favor, que nos ayudes a aceptar esta realidad, que nos
lleves, Señor, al arrepentimiento, al reconocimiento de ti como Señor, Dios y Salvador. También te queremos, por favor, suplicar humildemente por nuestros familiares, amigos, vecinos, con los que hemos compartido el Evangelio, para que en tu gracia y tu misericordia también ellos puedan ser salvos. Te suplico por cada persona que se encuentra aquí conmigo, en este lugar, que tú has permitido que se proclame tu palabra, para que cada persona que se encuentra aquí sea salva, Señor. Hay algunos que yo sé que todavía no te han aceptado públicamente como Señor y Salvador. Ten misericordia de ellos, Señor. Concédeles que también tengan un corazón espiritualmente de carne, que su corazón duro sea quitado, sea removido. Te suplico, Señor, que también ellos puedan ser de los regenerados, y no solamente de los invitados, sino de los aceptados al banquete de bodas, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús.